Bienvenido al módulo 3. En este módulo veremos un estudio aplicado a más de 2.460 edificios auditados por nuestra firma auditora, donde identificamos las temáticas del gasto común y cuáles son las derivadas en términos de riesgo por mayor problemas en términos de riesgo operacionales, dirección de recursos humanos, financieros, que se producen globalmente en las comunidades. Quiero identificar que somos la primera academia Conecta, somos la primera academia para comité de administración, donde nuestro core es capacitar de forma masiva y gratuita a los comités a modo de minimizar las responsabilidades civiles, aumentar la propiedad de su departamento y minimizar toda la carga que viene con la nueva ley de copropiedad en términos de las rendiciones de cuentas mensuales, la aceptación de estas rendiciones y todo lo que conlleva el riesgo. Por otro lado, este es un modelo de asincrónico donde capacitamos libremente a los comités mediante su tiempo disponible y los comités pueden acceder a estos distintos módulos con el empoderamiento y la capacitación a modo de minimizar sus responsabilidades en la gestión. Por otro lado, conllevan contenidos de nuestro importante número de edificios auditados con casos reales. Somos auditores expertos inmobiliarios, expertos en gastos comunes y no somos auditores de empresas. Estamos especialistas en el área inmobiliaria, en minimización de riesgo de gastos comunes y todo lo desarrollado en términos de control e eficiencia en la gestión entre la administración, el comité y la asamblea. Nuestro foco es blindar la responsabilidad civil tanto del comité como del administrador y, por otro lado, blindar la plusvalía de los departamentos. Mi nombre es Gonzalo Jiménez, yo soy director de la academia, también soy CEO del Grupo Conecta, de nuestra firma auditora, y mi experiencia profesional de nuestro equipo completo en nuestra compañía lo pueden ver en auditorinmobiliario.com, donde hemos participado en importantes auditorías de Laguna, proyectos inmobiliarios habitacionales y oficinas bastante grandes, y tenemos una expertise y somos muy referidos en el mercado en términos de auditoría de comunidades y experiencia con la gestión de riesgos de los comités de administración. Vamos a partir por los motivos mayores de la alza de los gastos comunes. Generalmente cuando hablamos de gastos comunes se omiten mucho los proveedores de las maquinarias. Y una de las grandes temáticas de las maquinarias es ver la falta de control de las tareas mensuales que tienen, tanto en ascensor como en calderas, bombas, grupo electrógeno, y es un KPI bastante alto en incidencia del aumento de gastos comunes. Por otro lado, la omisión y el desconocimiento en los comités de administración, y por esa tarea estamos haciendo estas clínicas masivas, a modo de minimizar el gran tema del desconocimiento y la omisión en las obligaciones de establecer un gobierno corporativo correcto en los comités de administración. Y por otro lado, la incompleta dirección de recursos humanos es una gran debilidad de las administraciones en el manejo de la dirección y las obligaciones, producto de demandas laborales o cualquier acción que involucre alza los futuros gastos comunes. Son las mayores incidencias de por qué sube el gasto común. Por otro lado, la mayor incidencia por desconocimiento vienen desarrolladas por las acciones operacionales y legales. El boca a boca, como decimos nosotros los auditores. Mi vecino, en el edificio que vive él, cortaron el agua caliente, entonces podíamos hacerlo. Mi vecino cobró multa sin estar en el reglamento de copropiedad, podíamos hacerlo. O sea, tareas que están pésimas hechas, que ustedes se han dado cuenta en los módulos que están viendo que en esta clínica, hay varios procedimientos que hay que hacer para cumplir las normas, pero aquí se saltan. ¿Por qué? Por el boca a boca. Yo escuché, me dijeron. Y ahí en los comités caen problemas graves legales de demanda y multa ante el juzgado de policía local por desconocimiento y omisión de estas acciones que son totalmente informales. Por otro lado, desconocimiento en riesgo de gastos comunes. Por ejemplo, clásico. No hagamos mantención a las calderas, no hagamos mantención a las bombas por 4 veces, todas las ahorramos plata. La recuperación de esa no mantención es mucho más cara que no tener mantenciones. Desconocimiento en términos profundos de malas decisiones y malas acciones de ahorro de gastos comunes por descontar algo urgente. Por otro lado, el clásico error de las lecturas de consumo errónea, los medidores en mal estado, no hay control de procedimientos de las lecturas, se repiten las lecturas, se distribuye el agua caliente de calefacción de acuerdo a los consumos históricos, no hay un ordenamiento, una planificación, no hay procedimiento. Y por otro lado, como salen los módulos más adelante, no hay procedimientos de conciliación de ingresos completos, no se emite el 100% de los recibos de gastos comunes, no se concilia completamente, no hay ficha por departamento, se aplican incorrectamente las cobranzas judiciales, finalmente los estados de fondos no se aplican, no hay cierre financiero, una temática que basado en desconocimiento
del gobierno interno. Por otro lado, ¿qué es lo que implica tener un gasto común alto? En primer lugar, afecta directamente la renta habitacional, o sea, el arriendo del departamento. Cuando yo tengo un gasto común alto, definitivamente voy a tener que descontar el arriendo para ser más competitivo con los departamentos. Uno de los mayores indicadores o KPI en términos de gestión de un edificio en arriendo son los gastos comunes. Por tal motivo, si mi gasto común es alto, yo voy a tener que descontar mi arriendo y voy a tener una pérdida emergente producto de una negligencia del administrador y una falta de control del comité de administración. Lo mismo pasa en la siguiente incidencia, que son aplicar descuento a la venta. El mismo concepto del arriendo. Voy a tener que bajar el precio del departamento porque el gasto común es muy alto y soy poco competitivo en base a otros edificios con los mismos departamentos que están ofreciendo en base a mi tipología, ¿ya? Adicionalmente, este mundo de gasto común alto va a demorar la colocación del arriendo o va a demorar la colocación también de la venta del departamento, porque la poca competitividad y el poco atracción de la venta de este tipo de productos en base a un KPI alto. Y finalmente, aumenta la responsabilidad civil porque las personas que arriendan, las personas que venden, van a finalmente tener problemas legales con los comités producto de tener un daño emergente de su activo inmobiliario, producto de una mala gestión de los gastos comunes. Por otro lado, uno de los indicadores de las alzas de los gastos comunes es esta mala práctica de indicar que el próximo administrador va a hacer lo que no hizo el otro administrador. ¿Y por qué? Porque cambiando el administrador viene mente nueva y va a hacer cosas. Pero ¿cómo va a hacer cosas si no sabe el estado de situación del edificio? No sabe cuáles son las categorizaciones, por dónde partir. Que generalmente cuando nos llaman las comunidades a través del servicio de auditoría histórica, a través de auditamos.cl, nuestra firma auditora que auditamos los periodos para atrás, y que tiene el foco de categorizar cuáles son tus incidencias en términos de mayores potenciales multas, demandas que van a subir tus gastos comunes, y categorizar cuáles son las incidencias que tienen mayor responsabilidad civil del comité y que están afectando los gastos comunes y la plusvalía. Entonces, automáticamente, con un sistema de auditoría histórico, tú vas a minimizar y el administrador que venga va a tener estos KPI y va a poder resolver rápidamente y normalizar. El tema es que la gente desconoce que existen servicios de auditoría y que por otro lado creen que son caras y por otro lado creen que el administrador que viene va a tener todo este sistema y sumado a que algunos administradores ofrecen pseudo servicios de auditoría que son auditorías muy informales y que no cumplen el objetivo de categorizar profesionalmente el riesgo del comité de administración. Por otro lado, sumado a esto, las asambleas conflictivas, el 90% de las asambleas, ¿por qué sube el gasto común? ¿Por qué es algo moroso si Ibagué? ¿Por qué la calefacción es tan cara? ¿Por qué el agua caliente cada vez sube más? ¿Por qué echaron a Pedrito Conserje? O sea, variables de falta de gobierno que afectan los gastos comunes. Y este ecosistema de cambios de comité, de cambio de administración, pero con asambleas conflictivas, generan los cambios de comité constante que al final se pierde la mano y al final termina el edificio en la mínima expresión de valorización en términos de plusvalía, afectando la rentabilidad de los departamentos. Por otro lado, el motivo del control de los gastos comunes es justamente porque no hay autoría, y si no hay autoría, no hay categorizaciones. Yo debo partir de lo que me afecta más a lo que me afecta menos. Pero si yo no trabajo con autoría, voy a trabajar con el estómago, o sea, voy a trabajar con variables emocionales y voy a trabajar de lo que menos me incide a lo que más incide. Entonces, finalmente, los gastos comunes van a seguir subiendo porque estoy ahorrando donde no debo ahorrar y estoy trabajando incorrectamente y estoy desgastando mi equipo comité y estoy desgastando al administrador y producto estoy afectando mi plusvalía. Un gran tema que la gente omite y que cree que las autoridades son caras y no son caras. Por otro lado, viene el incumplimiento de recursos humanos. Debido a que no hay una auditoría correcta, no se auditan los riesgos en términos de incumplimientos laborales, no se auditan los contratos, los anexos, derechos a saber, realmente de seguridad, lo que es las cotizaciones previsionales, lo que es las deudas con multas laborales, todo lo relacionado a potenciales multas a los gastos comunes y que generalmente una persona dice, no, yo lo voy a revisar porque soy contador, yo lo voy a revisar porque tengo tiempo y generalmente nunca se hace y se sabe cuando viene la inspección o cuando se activa una demanda laboral, sube los gastos comunes producto de que yo algún día lo voy a hacer y nunca se hace. Y se generan estas famosas comisiones de revisión de cuentas que generalmente revisan la factura y la boleta y lo que menos ve son riesgos que aumentan los gastos comunes por desconocimiento y omisión. Y por otro lado, los incumplimientos operacionales, que sabemos que son alrededor de 20 millones de pesos mensuales en términos de potenciales multas por la falta de sellos, certificados, sanitización, etcétera, de tratar de ahorrar gastos comunes y al final me supervisan y me suben los gastos comunes por incumplimiento ante la SEC, ante la Secretaría de Salud,
ante el mismo, todas las variables que implican las certificaciones de los ascensores de abajo. ¿Ya? En forma complementaria, las potenciales multas en gastos comunes, como dije anteriormente, en recursos humanos son 22 millones de pesos, en potenciales multas por todos los incumplimientos generales que hemos identificado en los 2.460 edificios. En todos los edificios existe este número, se repite siempre. O sea, si usted no está auditado, lo más probable es que esté muy cercano a esto. Y en dirección operacional, en todos los edificios que hemos auditado, está este KPI de potenciales multas. O sea, si usted no se audita porque la auditoría cree que es cara, esto sí que es caro. Casi 42 millones de pesos en potenciales multas que le van a llegar de aquí a 4 años, producto de omisión de conocimiento de la administración, no tener este gobierno corporativo y no desarrollar una categorización y un control en su riesgo civil como comité y en sus futuros gastos comunes. Por otro lado, los motivos de las multas laborales vienen derivados por deudas provisionales históricas, FC, cotizaciones. Por otro lado, los anexos incompletos, sin firmar, incumplen las normativas, más horas que las 45 horas. Los contratos incompletos, sin cargo, sin rol. La falta de complementos del derecho a saber, reglamento de seguridad, no están firmados, no están inscritos, nada. Desorden absoluto. Los motivos operacionales, las descalibraciones de las maquinarias, al tener una mala calidad en términos de no tener los contratos identificados, los SLA de emergencia, la cuantificación de los sellos de mantención preventiva, correctivo, todo lo que lleva un control operacional de las maquinarias, estas máquinas para terminar descalibrando, y si terminan descalibrando, consumen más gas, consumen más energía eléctrica, consumen más agua potable y suben las mantenciones en términos de consumo de metro cúbico de agua caliente y calefacción. Posteriormente, viene la falta de garantía de control de postventa, generalmente a la sociedad estas maquinarias que fallan por calibración, se paga el costo de mantención involucrando por mantenimiento de equipo y es por ajuste y no se aplica la postventa. Después viene la validación del informe técnico. Cuando hay una mantención correctiva, siempre se envía la ficha de mantención y el informe técnico que acredite por qué falló ese equipo. Si es por variables de uso o por variables de ajuste o garantía de la mantención. Eso jamás se hace. Y las malas prácticas que a mayor edificios más nuevos, mayor cambio de repuesto. Y ahí viene por qué fallan los ascensores cada rato, por qué falla la presión de agua, por qué falla el agua caliente, porque los mismos proveedores, como nadie los controla, empiezan a cambiar los repuestos y la gente no sabe y empieza después a subir los ratios de reparaciones, aumentan las mantenciones correctivas, que son estas mantenciones altas, y empiezan a aumentar los gastos comunes producto de este mundo que no se controla. Posteriormente, el sobreconsumo de metro cúbico de agua caliente viene derivado también, como dije anteriormente, de las descalibraciones de la sala de caldera, producto de un mayor consumo. Por otro lado, la falta de periodicidad de las mantenciones, empiezan a alargar las mantenciones, no hacerlas todos los meses. Gracias, error, porque en el fondo ese periodo va a aumentar más la recuperación y va a ser mucho más caro por la recuperación de la maquinaria versus el ahorro marginal, a pesar que nosotros ahora con nuestro modelo y junto con ACANCE, para que usted sepa, tenemos la integración de caldera a pellet sin costo de mantención y que consumen menos de un 25, un 30% según el gas. Y son gratuitas sin costo de adquisición. Un tema que lo va a ver más adelante en la Expo Gastos Comunes que está invitado en esta misma experiencia de Academia Comité. Y finalmente, como dije anteriormente, las maquinarias sin mantención. En forma paralela, el motivo de las alzas operacionales vienen por no tener certificado, no tener los sellos de las maquinarias. Adicionalmente, los sellos de maquinaria, como dije anteriormente, no la existencia de planes de mantención y finalmente no tener la sanitización de agua potable que se hace anualmente, que es el agua potable que toman sus departamentos y que hay mucha gente que toma agua hace 3, 4 años que vive ahí y nunca se han sanitizado las piscinas de agua potable. Hay gente que ni siquiera sabe que hay piscinas de agua potable. En forma adicional, está las alzas de la falta de omisión y conocimiento de los comités, creencia errónea, como he dicho reiteradamente en estas clínicas. Un vecino me dijo que el edificio al frente cortaban agua caliente. Un vecino me dijo que las mantenciones de caldera las hacen cada 3 meses, hagamos lo mismo. Un vecino me dijo que generemos una comisión de autoría donde invitamos a un vecino y el vecino va a revisar y va a categorizar. Nunca se hizo. Un vecino va a poder administrar porque tiene más tiempo. Y como tiene más tiempo, va a poder hacer lo mejor que el administrador. Y hace el 5% de lo que hace el 95% más el administrador profesional. Por otro lado, la falta en términos de la ignorancia inconsciente del comité. Como no sabe, no tiene conocimiento, omite todo lo que estamos explicando en esta clínica, la visión va a ser totalmente crucial al final de todos estos módulos. La gente va a entender por dónde va la importancia de la autoría, que es importante auditarse en términos de cuál es mi situación inicial, de acuerdo a la historia, y en base a la historia, a través de auditados.cl, yo voy a poder categorizar todas mis
mis debilidades, y con el producto de Conectap, auditorías.cl, yo voy a poder contratar la póliza mensual y voy a tener este sistema de auditoría mensual para controlar mensualmente sin costo de mantención y con todo lo que conlleva el servicio de teleauditor y todos los servicios de la aplicación y que va a blindar mi responsabilidad civil. Y lo más importante, la rendición de cuentas de la nueva ley va a ser auditada, validada mensualmente y usted va a poder autorizar esa rendición de cuentas. Y por otro lado, la masiva también falta de errores de comité en términos de querer hacerlo rápido sin consultar y creer cosas que cambios de espacios comunes u otras acciones que posteriormente son multados y demandados con altos costos, incluso con su patrimonio personal financiero. Por otro lado, las creencias de errores de los comités, ¿cuáles son? Ahora sí que van a bajar los gastos comunes porque contratamos un nuevo administrador. Y muchos de ustedes se van a reír. Es masiva esa creencia. No, jamás un administrador va a bajar los gastos comunes si no hay auditoría. Y la auditoría tiene que ser experto por un auditor inmobiliario, no puede ser una persona cualquiera y corriente. Necesita experiencia, necesita barro, necesita estudio, necesita los KPI bien claros. Una auditoría profesional se desarrolla en 3-4 semanas. Una auditoría no profesional toma 3-4 meses y lo hacen pésimo y no tienen nada. Son temáticas que nosotros vemos continuamente en la oferta existente. Se confunde mucho una revisión de cuentas con una auditoría. Una revisión de cuentas saca muestras de algunos meses. La auditoría se concilia todos los momentos de la cuenta corriente y de la cuenta corriente al día 1 al día final se arma toda la auditoría a través de la cartola. O sea, hay un concepto totalmente diferente de revisión de cuentas con auditoría. Hay un concepto totalmente diferente de un revisor de cuentas, un vecino revisor de cuentas versus una firma auditora. Hay un concepto totalmente diferente de un administrador que va a auditar los 5 meses anteriores versus una firma auditora que te va a auditar 1 año, 2 o 3 años, según lo que estime conveniente. O sea, todas esas temáticas son futuros ahorros gastos comunes por tratar de ahorrar inmediatamente algo que no tiene valor. Por otro lado, los actuales errores en plena época COVID es cambiar el polinomio de metro cúbico, agua caliente, calefacción con un proveedor que me vende metro gas, metro bolsa o metro insumos de calefacción. Ese proceso se tiene que hacer a través de la asamblea extraordinaria, se tiene que cumplir el cambio de reglamento de copropiedad y inscribir el conservador de bienes raíces el reglamento de copropiedad y recién ahí cambiar el polinomio, no llegar y cambiar el polinomio con documento. Ojo con ese punto. Se produce el problema con la recaudación de gastos comunes futuros, se produce el problema en la cobranza judicial de gastos comunes, porque usted está cambiando una fórmula que está en un reglamento de copropiedad por un documento informal y que ese documento, mientras no se cambie ante el conservador de bienes raíces como un nuevo reglamento, ese cobro es ilegal y por tal motivo esa cobranza judicial o esa cobranza de gasto común tiende a ser cero porque es totalmente informal. Por otro lado, no aplicar las mantenciones y no aplicar las multas ante también aplicar, es un tema, modificar los contratos mediante el proempleo, poner los auxiliares como conserje, todo eso son recursos estatales que son cárcel para las comunidades, para los comités, porque son recursos asignados ilegalmente ante un escenario informal. Es importante el tema de los insumos del gas, porque hay varias empresas proveedoras que están cambiando los polinomios y hay que hacerlo de forma correcta. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, pero hay que hacerlo a través de la asamblea extraordinaria o en consulta por escrito, modificar el reglamento de copropiedad e inscribirlo y de esa forma cambiar el polinomio de gas, no llegar y cambiar alguna firma. Por otro lado, las mayores responsabilidades civiles de los comités mediante todas estas omisiones que escuché, me dijeron, ya producto de no tener un gobierno corporativo y no tener una firma auditora al lado que me pueda entregar una asesoría constante, los famosos sellos de certificación y postventa. Posteriormente vienen las famosas deudas provisionales. Otras responsabilidades civiles que también son mayoritariamente fuertes son las deudas en morosidad en gastos comunes incobrables, la pérdida de los fondos de reserva operacionales, producto de que el administrador puede que esté maquillando los gastos comunes, no cargando los gastos comunes reales y cargando los fondos de reserva y después cargando los fondos operacionales, dejando la cuenta corriente en cero. Y finalmente las fallas operativas de las maquinarias en base a la calidad, al no cambio de repuesto, en base a la frecuencia, en base a la calidad de las mantenciones, todo lo relacionado a una minimización en los costos futuros de los gastos comunes. Finalmente, lo que conlleva los primeros 5 años un edificio, la garantía de postventa. Como dijimos en la clínica de postventa inmobiliaria, un edificio sin unidades tiene una pérdida consolidada entre los espacios comunes y departamentos de 125 millones, en 200 unidades por 210 millones, en 300 unidades por 290 millones y en 600 unidades por alrededor de 340 millones anuales. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno corporativo que audite, certifique y que trabaje ordenadamente con una inmobiliaria. Eso es clave. Aquí no existe la prepotencia. El que no sabe es prepotente. El que conoce, el que es profesional, trabaja ordenadamente, audita ordenadamente
y trabaja a la par con la inmobiliaria a modo de minimizar los problemas que se generan producto de una falta de comunicación o una informalidad de los canales a través de la inmobiliaria. Por otro lado, se aplica también la morosidad en gastos comunes. La morosidad en gastos comunes cada vez va a ir creciendo. ¿Por qué? Por el problema de recaudación, que no se cobran los gastos comunes, que la gente, los administradores les da miedo cobrar los gastos comunes porque cualquier cosa en la asamblea los cambian, entonces no ejerce su rol como administrador. Se aplican en un 2%, 42%, en 3 más gastos comunes un 33% y en un mes un 25%. O sea, vamos creciendo la curva de morosidad en gastos comunes, a pesar que hay retiro y todo mayor flujo en el mercado, no están así los gastos comunes. Las acciones que incrementan la morosidad es producto de no conciliar correctamente los depósitos. O sea, hay gente que paga los gastos comunes, sale moroso, se pica y no paga más porque sale moroso siempre y se produce un desorden que genera un mayor desorden en el flujo financiero de los gastos comunes. Por otro lado, no se aplican las cobranzas judiciales porque no creen que son caras y la asistencia de pólizas de espacios comunes de Conecta Autoridad.cl viene inserto con el servicio de cobranzas judiciales y la emisión tardía de los gastos comunes. Mientras más tarde se emite el gasto común, mayor morosidad porque la gente se gasta el dinero, así de claro. Finalmente, la recomendación de la nueva ley, que es lo que se ha llegado como recomendación nuestra con los comités, es que exista el concepto de auditoría mensual. Hoy día, las compañías de seguro están entregando servicios de asistencia en las pólizas de espacios comunes con las auditorías mensuales. Implementemos las auditorías mensuales sin costo a la comunidad como norma. Por otro lado, tiene que haber una superintendencia, como existe en Colombia, una superintendencia de condominios que regula esta acción del flujo de los administradores, del proceso de administración, del proceso de certificación, de todo lo que estamos haciendo nosotros para certificar la conciliación bancaria completa, para certificar el proceso de rendición de cuentas. Hoy día no existe eso. Nosotros como firma auditora lo estamos haciendo a través de las pólizas, a través de las asistencias mensuales, pero hoy existir una super que certifique a nivel nacional, o si no, se produce que al final contigo aprenden y tú vas a pagar más gastos comunes contratando a gente con falta de competencia y con informalidades. Y finalmente, que la máxima expresión de desorden cuando las comunidades ya han pasado por todas y se autoadministran porque ese es el gobierno del desgobierno. O sea, en el fondo ahí las malas prácticas abundan, la máxima responsabilidad civil, se omiten muchas cosas. ¿Por qué? Porque soy dueño del departamento, hago lo que hago lo que digo, si no pagué te corto el agua caliente. Todas las malas prácticas se acumulan en la autoadministración y eso lo tenemos ultramente comprobado como firma auditora. Finalmente, te invitamos a conocer el concepto de auditoría mensual, que va a auditar la rendición de cuentas de tu administrador en forma mensual. Tú vas a minimizar la responsabilidad civil que conlleva la nueva ley de copropiedad, que conlleva también servicios del auditor hacia los comités, viene el servicio de cobranza judicial, viene el servicio del Conecta, que automatiza todos los espacios comunes, toda la experiencia de seguridad en los espacios comunes con conexión al plan cuadrante de seguridad ciudadana, y involucra mayores expertise en términos de ser miembro de ACAMSE, como tú como comité de administración, y como miembro de ACAMSE vaya a tener una serie de servicios de adquisición de calderas a pellet, compras consolidadas de equipamiento, etcétera, etcétera. O sea, un montón de servicios que esta experiencia viene de parte blindada o recomendada por la agrupación de comités de administración, que es una experiencia de usuario del sistema, ¿ya? Mayor información, visita conectaauditorías.cl y visualiza el mundo de las auditorías mensuales. Una vez que tú te auditaste históricamente con auditados.cl, te categorizamos todos los problemas que tú tienes, tú optas al servicio sin costo mensual de auditoría, con todos estos servicios insertos en la futura póliza de espacios comunes de incendio y sismo que puedas tener en tu comunidad y que viene inserto en el mundo de conectaauditorías.cl. Acuérdate de visitar este sitio y te va a quedar súper claro el concepto de usabilidad de la póliza de espacios comunes, donde es un costo hundido que tú estás obligado sí o sí a pagar, y que este servicio viene con toda esta integración de soluciones que al final lo que tú estás pagando en seguro se retribuye con mayor blindaje y se tangibiliza el gasto en la póliza de espacios comunes. Bueno, muchas gracias por participar en este módulo y te espero en el siguiente módulo más abajo. Nos vemos.